mañana. Doctor, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. Pregunta puntual. ¿Puede o no puede aplicar el 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional? Porque el día de ayer en el juicio político se anunciaba que mientras están en juicio político, el presidente de la República no puede invocar el artículo 148 de la Constitución, que significa el tema de la muerte cruzada. Doctor. Buenos días, Segundo, gracias por la entrevista. Un saludo a la distinguida audiencia de este prestigioso medio de comunicación social. Mire, al respecto de su pregunta, debo señalar que consta dentro de la Constitución de la República del Ecuador la potestad del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez durante los 3 primeros años de su mandato, por las causales establecidas en el artículo 148 de la Ley Fundamental. Y justamente el numeral 3 del artículo 148 se refiere a la grave crisis política y conmoción interna. Al analizar el decreto ejecutivo, creo personalmente que la causal invocada no existe en la realidad. No existe objetivamente y es una invocación, por lo tanto, formal. Me da la impresión de que más bien el presidente de la República opta por la muerte cruzada en circunstancias de que llegó a conocer en su contabilidad de que existían los votos para la censura y destitución. Los 92. En cuyo caso, al existir los votos por la censura y destitución, se adelanta con el tema de la expedición del decreto de la muerte cruzada. Por lo tanto, como usted comprenderá, de ser así, que es más bien un decreto por cálculo político frente a la posibilidad de la censura y destitución, eso enrarece la causal de la muerte cruzada, porque en el fondo no estaría de por medio la existencia de la grave conmoción política y crisis interna, sino estaría de por medio el cálculo político respecto de la existencia de los votos para la censura y destitución. Muy bien, no existe entonces contexto, pero eso ya cree que se lo vino adelantando para emitir el tema del decreto. Recuerde que días atrás nomás se declaró terroristas a los grupos de delincuencia organizada. Y por ahí también terminaba encuadrándose en lo que tiene que ver esta conmoción interna, porque la delincuencia organizada de hecho ha generado una conmoción interna en el país, y por eso generó nuevamente esta resolución para que los grupos de delincuencia organizada también sean considerados terroristas. Es que a eso no se refiere el presidente de la República justamente en la intervención que hizo, al menos ante la opinión pública. Se refirió, usted lo ha pasado hace unos momentos para la opinión ciudadana, se refirió sobre el tema de la oposición de la Asamblea Nacional. No se refirió a este tema que usted señala, ¿no?, del tema de la conmoción interna por el asunto de la delincuencia, a la que se le ha calificado de terrorismo, que luego podemos analizar porque el terrorismo está tipificado como un delito con determinadas configuraciones en el Código Orgánico Integral Penal. Pero no se refiere a eso el presidente. El presidente, durante toda su cadena nacional, se refirió al enfrentamiento con la Asamblea Nacional. Mire, pero aquí es importante lo que dice el decreto ejecutivo 741, y lo que argumenta es lo siguiente: que el país ha vivido desde hace algunos meses actos de violencia sin precedentes por el asentamiento de bandas delincuenciales en nuestro territorio. La ausencia de medidas coordinadas que atienden a este fenómeno ha efectuado a la ciudadanía en varias ocasiones conflicto político entre las funciones, y esto ha llevado a que la Asamblea Nacional obstaculice también medidas en la función ejecutiva que se ha tomado en materia. También contextualiza dentro de esto. A ver, el tema de la delincuencia común, organizada, pues está siendo tratada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y lo tienen que hacer en el contexto del Código Orgánico Integral Penal. El tema al que se refiere fundamentalmente el presidente de la República, si
habló del tema de la obstrucción legislativa, que efectivamente se ha demostrado que no existe, porque han sido aprobados muchos proyectos de ley. Ahora, que no todos los proyectos que ha enviado el Ejecutivo han sido aprobados es otra cosa, pero imagínense usted, entonces, la Asamblea Nacional tendría que verse abocada a aprobar todos los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. No, pues eso no dice la Constitución. Hay un proceso legislativo en donde el presidente interviene como colegislador, hay la iniciativa legislativa, pero no es que la Asamblea Nacional, para no caer supuestamente en la obstrucción al Ejecutivo, tenga que aprobar todos los proyectos de ley. Entonces, si va un proyecto de ley que sea inútil, ineficaz, contrario a los intereses nacionales, la Asamblea no tiene por qué aprobarlo. Y de los proyectos que ha enviado el Ejecutivo, se ha establecido que 2 no han sido aprobados. Y así le consta al país. Entonces, el otro tema se refiere al juicio político. El juicio político es una institución republicana, democrática, que está establecida en la Constitución. Y no porque se ejercite el juicio político, quiere decir que hay una conmoción política. Conmoción interna. Y crisis política y conmoción interna. Y yo hoy pregunto a la ciudadanía, ¿acaso el país está incendiado en las calles, plazas, en el campo y la ciudad con manifestaciones, permítame terminar, con manifestaciones callejeras, con manifestaciones? Lo otro a que, si usted se refiere a la delincuencia, esa tiene que ser enfrentada con el tema de la policía y las Fuerzas Armadas, pero eso no significa que haya crisis política y conmoción interna. Crisis política no es estrictamente un juicio político, o sea, está dentro de la normalidad del régimen constitucional y democrático, por esto establecido en la Constitución. Y el tema de la conmoción interna, pues el país ha visto y hemos sido testigos que se ha estado, ¿no es cierto?, instrumentando medidas, no solamente por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino por los gobiernos autónomos descentralizados, las movilizaciones ciudadanas. Los ciudadanos se han despertado y han reaccionado frente a la delincuencia. Pero usted estará de acuerdo conmigo que ya en estos días no es estrictamente el tema principal del escenario político, sino es el tema del juicio político. La destitución del presidente Lasso. Entonces, a su criterio, doctor, es de que no existe conmoción interna. Para mi criterio, no existe conmoción interna en el país, porque yo no veo que hay. La conmoción interna se refiere a protesta ciudadana, a protesta social, protesta popular en las calles, en las plazas, a revuelta ciudadana, resistencia masiva en las ciudades y en el campo, paralizaciones, movilizaciones, paros, huelgas. Esa es la conmoción interna, referido al descontento social, es decir, cuando ya se ha elevado tanto la temperatura social que no es posible un régimen normal de administración pública, no funciona la gobernabilidad, o cuando usted tiene, ¿no es cierto?, intentos golpistas, azonadas policiales, azonadas militares, alzamientos de destacamentos. Eso se refiere a conmoción. Exactamente. Ahí había conmoción, era posible aplicar. Ahí sí hubo una conmoción interna en junio del 2022, motivado por el tema del alzamiento indígena campesino y de los barrios populares y de las movilizaciones. Entonces no estamos en el mismo escenario, quiere decir que no estamos. Muy bien, ahora, aclaremos el tema de la crisis política. Hay crisis política actualmente, por lo que nuevamente me voy a la argumentación que realiza mediante el decreto ejecutivo, señala que no lo dejan gobernar al presidente de la República, que el Plan Nacional de Desarrollo se está obstaculizando y todo eso. ¿Se puede considerar estas causales como crisis política que señala este decreto ejecutivo 741, doctor? Vea, la crisis política implica, ¿no es cierto?, un enfrentamiento que ha desbordado los cánones institucionales. Aquí lo que tiene usted, ¿qué es? Un juicio político que se ha venido desarrollando con absoluta normalidad. Se han agotado las etapas procesales que están establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, cumpliéndose un debido proceso. Usted comprenderá que en la etapa ya del juicio propiamente tal, del debate con la defensa del presidente de la República, no pueden faltar situaciones de agudeza verbal,
de los legisladores respecto del presidente de la República, del presidente de la República respecto a los legisladores y entre los legisladores. Pues la Asamblea Nacional no es un convento, una congregación de santos, ¿no? Y en todas las asambleas, en todos los parlamentos del mundo donde se discute el tema de los juicios políticos, la interpelación o el impeachment, pues allí usted tiene fogosas, acaloradas discusiones y a veces se deslizan epítetos, pero eso está dentro de los cánones normales, porque usted comprenderá que en el uso de la palabra, en la libre expresión, a veces hay desbordamientos, pero eso estaba dándose en el seno de la Asamblea Nacional, pero no significa eso conmoción política. Porque ni crisis política, nada de eso. Ni crisis política, porque es un proceso que si normalmente se lleva civilizadamente como pasa en el mundo, tendría que haberse transitado, ¿no es cierto?, hacia la sustitución presidencial de haber los votos para la censura y destitución. Si no había los votos para la censura y destitución, que únicamente se podía ver en el momento de la votación, entonces continúa el presidente de la República y habría que ser respetuosos. No hay los votos, como sucedió en el proceso de destitución al presidente de la República, la muerte cruzada inversa que se llama, donde la Asamblea Nacional no tuvo los votos, recuerda, en junio del 2022, y no pasó nada. Y el país siguió. Ahora, si no existían los votos, el país continuaba con tranquilidad con el ejercicio de la presidencia de la República, o si habían los votos, le sucedía el vicepresidente y luego se procedía a nombrar, ¿no es cierto?, al vicepresidente de la terna que envía el nuevo presidente de la República, y el país transitaba democráticamente. En todos los países del mundo eso no es estrictamente conmoción interna, crisis política, porque si no, diríamos que la propia Constitución, al permitir el juicio político, estaría permitiendo estos temas de conmoción interna o crisis política, lo cual es absurdo. La Constitución no regula golpes de Estado, la Constitución no regula conmociones internas, no regula o favorece crisis políticas. La Constitución da salida a situaciones de divergencia política, de enfrentamientos que requieren salidas constitucionales. Para eso entonces está el juicio político, la muerte cruzada, la destitución del presidente de la República y otras medidas accesorias a través de las cuales o se ejerce el control político al Ejecutivo o formas de cesar al presidente de la República. Bien, doctor, entonces, que está en todas las constituciones del mundo, ¿no? El decreto ejecutivo 741 lo emitió lo emitió mal. El decreto ejecutivo 741, de hecho, no tiene son ni ton, porque si no hay crisis política, no hay conmoción interna, ¿cómo es que disuelve el presidente Guillermo Lasso la Asamblea Nacional? Yo diría que no existe fundamento real del decreto 741, que el presidente de la República debía afrontar el juicio político, dejar que avance el juicio político. Pero lo que estoy señalando con claridad meridiana es que no puede usted utilizar la institución de la muerte cruzada sin que exista una causal real, en este caso de grave crisis política y conmoción interna, sustituir esto o utilizar esto como pretexto, porque en la contabilidad del Ejecutivo conoce de que existían los votos para la censura y destitución. Es decir, le pongo más figurativamente, si yo como presidente de la República calculo que no existen los votos para la censura y destitución, no instrumento la muerte cruzada. Si yo como presidente de la República calculo de que existen los votos para la censura y destitución, entonces instrumento la muerte cruzada. No es pues como un juego de naipes, de barajas, donde usted saque las de la manga, no, perdóneme, así no funcionan las instituciones republicanas. Entonces, las instituciones republicanas y constitucionales funcionan en base de causales no formales, sino realmente, objetivamente existentes en la realidad. ¿No se respetó el Estado de Derecho? Yo creo que no se respeta el Estado de Derecho, como siempre en nuestro país hay una instrumentación, una manipulación política de las instituciones jurídicas. Esa es nuestra cultura política,
el irrespeto constante a la Constitución por parte de unos y otros. Porque aquí ha habido irrespeto de la Constitución, de la función jurisdiccional, de la función ejecutiva, de la función legislativa, sí, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para todas las funciones del Estado no le sirve un pito la Constitución de la República. Entonces, en el presente caso una vez más se expresa el hecho de que no se respeta a cabalidad el Estado constitucional de Derecho y Justicia, que exige que las instituciones no sean manoseadas, sino, como en el presente caso, se apliquen, pero existiendo una causalidad real y no simplemente por otros cálculos políticos. Muy bien, me queda claro en esa primera parte de el artículo 1 del decreto ejecutivo 741 que aplica la muerte cruzada, señor presidente, por crisis política y conmoción interna. Ahora, lo que sigue es lo siguiente, doctor. ¿Qué podría implicar entonces cuando el presidente de la República disuelve la Asamblea Nacional, los manda a los 137 asambleístas a la casa? ¿Podríamos estar entonces ateniéndonos a demandas por no respetar el Estado de Derecho, como le consulté hace un momento, y por aplicar el artículo 148 cuando no hay causales sólidas para aquello? Podría suceder que por alguna vía llegue a conocimiento y resolución de la Asamblea Nacional esta situación. No precisamente por el tema de que la Corte Constitucional no se haya pronunciado previamente, porque eso no es necesario, no. Respecto de esta causal, sí, respecto de la primera causal del artículo 148. Pero es posible que más bien por alguna vía llegue al conocimiento y resolución de la Corte Constitucional sobre el tema de el hecho de que, estando de por medio un juicio político que obtuvo el dictamen favorable de la Corte Constitucional, sin embargo se interponga, se impida que continúe el juicio político con la muerte cruzada, una suerte de interposición, superposición, yuxtaposición de una institución republicana respecto de otra, y créase que desde mi punto de vista personal, jurídico, no creo que así puedan funcionar las instituciones republicanas, porque no es que usted instrumente una institución, como es el tema del juicio político, obtiene el dictamen, y resulta, ¿no es cierto?, que por el cálculo político de los votos yo utilizo por ahí, sin causal, otra herramienta, la superpongo, la yuxtapongo, y la dejo sin efecto la terminación, la culminación del juicio político. Permítame decirle, si hay un vacío en la Constitución, en ese sentido, porque no funcionan así las instituciones republicanas, con trampa, porque si no la Constitución consagraría una trampa, una mañosería, ¿no? De que yo, porque veo que van a existir los votos para la censura, saco el as de la manga, la muestro cruzada y termino la disolución de la Asamblea. Aquí hay un tema que es importante analizar. El artículo 76 de esta Constitución dice que en todo proceso en la que se determinen netamente derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el Estado al debido proceso. En este caso, por el tema del cálculo político que usted acaba justamente de decir, saca el as de la manga y le pone la muerte netamente cruzada. Aquí hay un proceso que involucra el tema de derechos, entonces, ¿violó el debido proceso el presidente de la República? Yo creo que existe una instrumentación de la muerte cruzada sin causalidad, y eso es grave, porque se impidió que continúe y se agote, ¿no es cierto?, el juicio político. Hay formas, si usted en la justicia ordinaria, hay formas de terminación anticipada de un juicio, como por ejemplo cuando usted decreta la nulidad de un proceso y no llega a sentencia, y entonces el juicio tiene que retrotraerse a la providencia o al estado en el cual se causó esa nulidad. Es una forma anómala de terminar un juicio ordinario. Lo normal es que el juicio político termine en sentencia y se agoten los recursos hasta que llegue, ¿no es cierto?, a la fase de que el proceso, la sentencia esté ejecutoriada y se ejecute. En un juicio político, pues existe también unas fases, un proceso, un debido proceso establecido en la Constitución y en la ley orgánica de la función legislativa,
que estaba desarrollándose en marcha y que contó con dictamen de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional en su dictamen dijo que se han reunido los requisitos procesales necesarios para que se proceda al enjuiciamiento político, sin que la Corte se pronuncie en materia de fondo, sino en el sentido de que están reunidos los requisitos procesales y habiendo emitido el dictamen la Corte Constitucional y avanzado el proceso, y el proceso llega ya a la etapa del ejercicio de la defensa del presidente de la República y está en pleno debate, y luego ya terminado esto se aprestaban a la votación, resulta que el presidente de la República interrumpe ese juicio con el tema de la muerte. Interrumpe el proceso. Interrumpe el proceso. El debido proceso que lo señala el artículo 76 de la Constitución. Entonces, sí hay esto. Interrumpe el proceso con este decreto de la muerte cruzada. Entonces, ese tema de la superposición de una institución republicana y constitucional, como es la muerte cruzada, sobre otra institución republicana y democrática, como es el juicio político, ese tema podría ser materia de análisis e interpretación de la Corte Constitucional. La Corte debe de pronunciarse en esta materia, porque yo le escuché al asambleísta Torres decir de que mientras esté en juicio político, el señor presidente no puede aplicar el tema de la muerte cruzada. El día de ayer lo dijo justamente cuando estaba generando esta exposición en la Asamblea Nacional. Mire, hay artículos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como el artículo 157, que le invito a usted para que pueda dar lectura al público, que amerita justamente una interpretación al respecto. Búsquela, aquí está el artículo 157 y de lectura usted mismo, y usted verá que, está en la siguiente página, sí, y usted verá de que por lo menos ese artículo 157 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dice que las acciones de interpretación seguirán el trámite general establecido en las normas generales relativas al control abstracto de la constitucionalidad en el que sea aplicable, el artículo 157. Perdóneme usted un ratito, creo que hay otro artículo. Eso es importante justamente definir, porque muchos están señalando y también están cuestionando sobre el tema del debido proceso, y aquí claramente lo estamos definiendo. Si había un proceso, ¿por qué sacó el as bajo la manga y emite el decreto 741 el presidente de la República, que termina disolviendo aquello? Recordemos que esto ya pasó en la historia republicana del Estado ecuatoriano, en donde los congresistas en este momento fueron a la casa, plantearon acciones, plantearon demandas y efectivamente fueron reconocidas, que se lo sacó de la Asamblea, se lo sacó en ese entonces del Congreso de manera ilegal. Entiendo que a estas horas de la mañana la fuerza pública, que está representada por la Policía Nacional, ya ha procedido a desalojar a la Asamblea Nacional. Ya ha procedido, porque ya no tienen nada que hacer. Entonces la Asamblea Nacional ya no hay nada. Todos los asambleístas han procedido a sacar sus cachivaches y ya tendrán que irse a la casa. La Policía Nacional ha generado esto en materia de derecho, de acuerdo a lo que señala justamente el artículo, el decreto ejecutivo 741 que emitió el señor presidente de la República el día de hoy. Doctor. Perdóneme, que quiero rectificar, no es el artículo 157, sino el artículo 153. Ahora sí, vamos dando lectura para que vea. Dice, efectos del dictamen de la Corte Constitucional. Solo si el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia por la constitucionalidad de la solicitud del juicio político, la moción de destitución o el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, podrá continuar en ejercicio político la discusión y la votación de la moción de la destitución, o en el caso de la disolución de la Asamblea Nacional. Ni en el caso del juicio político, ni en el del voto por la destitución, la Corte Constitucional tiene la competencia para pronunciarse acerca de que si están aprobadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Tampoco es de su competencia pronunciarse acerca de la existencia de la infracción para la destitución de la Asamblea Nacional, ni la responsabilidad de ellas. Claramente dice la Corte Constitucional. Entonces, mire usted que de acuerdo a esta disposición del artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, Jurisdiccionales y Control Constitucional, mire usted lo que dice, que en el caso de la admisión del juicio político, ¿sí?,
se continuará con la discusión y la votación de la moción de destitución. Muy bien. Entonces, a estas circunstancias, existen estas circunstancias que la Corte Constitucional podría, ¿no es cierto?, abocar conocimiento, si acaso hay una petición, para examinar este tema, justamente de cómo funciona la muerte cruzada en relación con el juicio político. Esta es la gran pregunta. ¿Puede el presidente de la República, estando tramitándose un juicio político con dictamen de constitucionalidad previo favorable y habiendo avanzado el juicio político a la etapa ya previa a la votación, cabe o no, desde el punto de vista constitucional, que el presidente de la República pueda dictar la muerte cruzada, impidiendo en este caso que termine el juicio político? Es la pregunta que tendría que la Corte Constitucional dilucidar, si acaso llega el tema a conocimiento y resolución de la Corte. Pero este artículo del 153 está bien claro. Es claro, pero por lo menos, ¿no es cierto?, amerita que una reflexión de todos. Yo he colocado en las redes sociales este artículo, he dicho simplemente, ¿qué opinan de este artículo? Créase que no he recibido respuesta. Yo lo coloqué en las redes sociales, a chat de juristas, y no he recibido respuesta sobre este tema del artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se refiere al tema del juicio político y a su continuidad. Entonces usted ve que existen estas situaciones, pero vuelvo a insistir, a mí me preocupa que no existe la causalidad. Muy bien. Ahora, con esto más bien puede abrirse, con este decreto de muerte cruzada, más bien puede abrirse una crisis política. Muy bien, resumiéndolo, doctor, y en una sola pastilla, es de que a través del decreto 741 no se respetó un Estado de Derecho, se vulneró el tema del debido proceso y se tomó acciones que no le competían al señor presidente, porque de acuerdo a lo que hemos analizado no existía crisis política y conmoción interna. En pastilla, doctor. Sí, así es, usted lo ha resumido bien, y este será un tema de debate, ¿no? Un tema que va a traer discusión en el país. Ya cuando los asambleístas no estén, ¿qué le toca ahora al presidente de la República? Porque ya está publicado en el registro oficial. Si googleamos un poquito el tema del registro oficial, esto ya está colocado, el decreto ejecutivo 741, y le sigue el decreto ejecutivo 742, que va con una ley de Yapa. Así es, está, ¿no es cierto?, ya publicado, inclusive está ejecutándose, porque usted puede ver en las imágenes presentadas por la televisión ecuatoriana que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están ejecutando el decreto. Se les ha impedido entrar a los servidores públicos de la Asamblea Nacional, a los administrativos, y entiendo que igualmente se les impedirá entrar a los asambleístas. Es decir, está ejecutándose ya el decreto ejecutivo. Pero esto no quiere decir que pueda llegar, ¿no es cierto?, a ser de conocimiento de la Corte Constitucional. Tampoco, ¿no es cierto?, entiendo que los asambleístas se cruzarán de brazos y habrán pronunciamientos en el país y los análisis, y veremos en qué termina esta situación, ¿no? Ahí está de por medio también la convocatoria en 7 días del Consejo Nacional Electoral. Así es que ya notificado. Es que en el decreto está planteado la notificación, es pública y notoria además, no es una cosa. Pero note usted, viene el otro tema, que el Consejo Nacional Electoral tendrá también que analizar la convocatoria. Así es. Ahora, doctor, pongamos un caso hipotético que vale la pena analizarlo. ¿Qué pasa si es que el día de hoy, mañana o más tarde, la Corte Constitucional emite un pronunciamiento y diga: el presidente de la República no puede ejecutar muerte cruzada hasta que no se termine el proceso, o sea, hasta el día sábado que le toca votar a los asambleístas? ¿Cómo queda el presidente en esa circunstancia, doctor? Bueno, en el hipotético caso de que se dé ese pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, entonces efectivamente tendría que continuarse con el juicio político. Estaba previsto para el sábado, inclusive se decía que podía ser antes del sábado la votación. Lo que sucede es que ahí tendría que continuarse, ¿no es cierto?, con el juicio político en ese hipotético caso. En ese hipotético caso. Puede ser que igualmente no exista nada de esta situación y se consolida el tema de la muerte cruzada, la disolución. Pero si existe la destitución, ya no puede firmar la muerte cruzada.
A ver, si existe destitución, no puede firmar. No, la muerte cruzada está efectivamente ya dictaminada. Pero está, en el hipotético caso que estamos generando. En el hipotético caso que la Corte se pronuncie más tarde y que diga no. Quedaría sin efecto efectivamente el decreto, por el ejercicio de un control de constitucionalidad que llegaría, ¿no es cierto?, a un pronunciamiento, porque implicaría un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema, insisto, de cómo funciona paralelamente la institución del juicio político y la muerte cruzada. Respondiendo a esa pregunta, insisto, de que si es posible o no de que avanzado el juicio político y estando ya en la etapa previa a la votación, se interrumpe el mismo por la instrumentación de una muerte cruzada que no tiene fundamento en la realidad. ¿Tiene esos alcances entonces la Corte Constitucional de pronunciarse en materia de derecho, lo que le compete el artículo 153 de la Ley Orgánica de Función Jurisdiccional? Podría efectivamente, llegado el caso a conocimiento y resolución de la Corte tendría que pronunciarse al respecto. Vamos a ver efectivamente qué sucede en ese sentido. Muy bien, o sea, si que no hay pronunciamiento, seguimos como estamos, sin la Asamblea Nacional y el presidente gobernando por decreto. ¿Qué tiempo puede el presidente gobernar por decreto ejecutivo y qué poder tiene el presidente durante este tiempo que va a estar? Bueno, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República continuará en el ejercicio de todas sus facultades ejecutivas en el marco de la Constitución. No es que la Constitución desaparece, ¿no? Las cosas tienen que estar claras. Sigue rigiendo la Constitución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero en el caso de la función legislativa, al desaparecer, al haberse disuelto la Asamblea Nacional, el presidente de la República, hasta que se convoquen las elecciones, se posicionen las autoridades, tendrá que dictar decretos, leyes de urgencia económica, dice la Constitución, de urgencia económica, ¿sí?, y bajo el control de la Corte Constitucional. Por eso es que ahora escuché que el siguiente decreto que ha enviado el presidente de la República, el 742, que pone en vigencia por decreto ley el tema de la ley que favorece al tema de la disminución de los impuestos, eso va a manos de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional verá que ese decreto ley no sea inconstitucional. Pero son decretos, leyes de urgencia económica. Solo en esa materia. Solo en esa materia. Y la Corte Constitucional tiene, ¿no es cierto?, que ejercer su control. Pero vea usted que pueden existir decretos, leyes que causen una enorme reacción popular, ¿no? Supóngase usted que con un decreto ley se tienda, por decirle algo, interpretando mal, a querer sobrepasarse de las facultades y que toquen esas situaciones difíciles, sensibles para el tema del criterio de la sociedad, privatizaciones, cosas por el estilo, o querer nombrar por decreto ley de carácter de urgencia económica, querer meter la mano para acelerar el tema de las explotaciones mineras, por encima, o yéndose por encima de los cánones constitucionales, pueden traer reacciones. Esperemos que el presidente de la República asuma con prudencia este tema, que no incendie más al país, ¿no? Muy bien. Doctor. Y que las cosas realmente no sigan agravando. Muy bien, estamos viviendo, entonces podríamos estar viviendo durante estos meses en una falsa democracia. El soberano únicamente está representado por el presidente sin órganos de control, excepto los que ya han sido nombrados y designados por el tema del Consejo de Participación Ciudadana, quien va a terminar engranando las demás instituciones de acuerdo a la competencia que le otorga el 208, numeral 10, 11 y 12. De hecho, estas instrumentaciones, tanto del juicio político, la muerte cruzada, la destitución al presidente de la República o muerte inversa, son instituciones que causan estragos, evidentemente, en lo que significa la institucionalidad del país. La Corte Constitucional ya advirtió eso, ¿no?, cuando en su dictamen constitucional exhortó a los asambleístas a cumplir su función de manera cívica, constitucional, extremando los resguardos constitucionales. Ahora esperemos que el presidente de la República gobierne con prudencia, que observe la Constitución y que no sobrepase a dictar decretos, leyes de urgencia económica, y que no aproveche esto para cumplir los apetitos neoliberales, privatizaciones, o afectar los derechos de la naturaleza, o situaciones que han estado en tremenda discusión, como es el tema de extractivismo en fuentes de agua, ¿no? Muy bien, técnicamente entonces estamos en una falsa democracia
¿O cómo se la puede entender cuando es ejercida por una sola persona? Yo no diría estrictamente que estamos en esa situación, ¿no? Estamos en el ejercicio distorsionado, creo yo, de la institución de la muerte cruzada. Estamos en otro momento donde en el país, nuevamente como fruto de no observar la Constitución, se decreta lo que se decreta. Estamos viviendo esa situación. Un decreto ejecutivo, un dictado sin causal estrictamente, es lo que vivimos. Disuelta la Asamblea Nacional, que es un órgano de representación efectivamente del pueblo. Por eso mismo la Constitución establece que este tránsito debe ser rápido, urgente, sin demora. Ojalá que en esto se actúe, si es que no hay ya obstáculo a la muerte cruzada, que rápidamente se llamen a elecciones, que haya fluidez en el trámite, porque tampoco el pueblo va a tolerar que se puedan meter incidentes o cosas por el estilo que traben la convocatoria a elecciones o que fluya, ¿no es cierto? Pero más o menos tenemos un año hasta que el presidente de la República pueda salir, quizás el otro año. No, pero estoy hablando del tema del tránsito electoral, ¿no? Porque pueden haber muchos obstáculos, incidentes que se creen, y resulta que cuando se dan las elecciones se da cuando el presidente de la República termine su periodo. Claro. No, son situaciones tramposas. Entonces, técnicamente, ¿qué tiempo tiene el presidente de la República para estar en el gobierno? El tiempo que dice la Constitución para organizar las elecciones, porque en 7 días dice, luego del decreto ejecutivo, 7 días plazo, o sea, se cuentan todos los días, se tiene que llamar a elecciones, ¿no? Se supone que haciendo todas las cosas con celeridad y con calendario electoral mínimo estricto, yo creo que esto no podrá durar más efectivamente de 6 meses, extremando, ¿no? Pero, eso les digo, pueden haber estos subterfugios, estos incidentes, estos obstáculos que se ponga. Entonces, pretexto de ello, va pasando el tiempo y resulta que el presidente de la República termina, ¿no es cierto?, ya prácticamente su periodo. Entonces, se revelaría aún más que efectivamente la muerte cruzada ha sido una institución manoseada. Pero hay plazos para aquello. Hay plazos, la norma determina netamente plazos. Una vez que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones, corren efectivamente los términos y plazos establecidos en la ley electoral, ¿no? Que debe de cumplir el presidente, que es mandatorio, no es discrecional. Ya en ese punto tendría que cumplir obligatoriamente los plazos, términos, las etapas del proceso electoral del Consejo Nacional Electoral. Ya eso no está en manos del presidente de la República. Pero supóngase usted que los procesos de impugnaciones en los procesos electorales, como suelen darse en nuestro país, somos campeones, ¿no es cierto?, para incidentar, dilatar, aplazar o por tener unas expectativas, en fin. Supóngase usted que no se cumplan los plazos de los trámites electorales. Entonces va dilatándose la permanencia del presidente de la República. Vea usted entonces a lo que podemos llegar. Entonces, solamente estoy señalándole casos hipotéticos, pero que pueden darse. Por eso el Consejo Nacional Electoral debería efectivamente ejecutar los plazos y términos legales del proceso electoral de acuerdo a los plazos y términos señalados en el Código de la Democracia. Muy bien. Ahora, políticamente le pregunto, no en materia justamente legal, ¿a quién le benefició el tema de la muerte cruzada? Porque el delincuente y el prófugo de Bélgica estaba empujando la muerte cruzada. Los asambleístas de UNES, de la bancada de UNES, también decían, vamos al tema de la muerte cruzada. Al final termina beneficiándose él. ¿Y qué nos puede deparar? Porque, a ver, si no es que ellos quieren nuevamente retomar el poder, si ellos no van a tener el poder y siguen con una mayoría dentro de la Asamblea Nacional, van a seguir jodiendo a todo presidente que llegue, doctor. Ahora, mire usted, yo creo que hay que establecer una premisa política, creo que es necesaria para entrar al tema estrictamente político, ya no jurídico. Yo estoy firmemente convencido que en nuestro país no está bien de continuar en el tema de que nos entrampemos los ecuatorianos y ecuatorianas en el tema del correísmo y anticorreísmo, porque eso no le posibilita tener una visión objetiva de los temas. Pues aquí simple y llanamente el prófugo de Bélgica tiene que cumplir su sentencia. No es que esto le favorezca y que una sentencia puede quedarse sin más. Las cosas no son tan fáciles, ni que la proximidad del proceso electoral determine que tal o cual fuerza va a ganar. No, señor, no, perdóneme usted.
hay una inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano que en este momento se dará cuenta que tanto el gobierno actual como el correísmo no satisfacen los intereses nacionales. Y usted no tiene por qué escoger entre dos venenos, entre dos situaciones que impiden una verdadera solución a los problemas nacionales. Los unos porque demostraron el poder lo que eran, totalitarios, antidemocráticos, con corrupción, y las cosas han continuado en el gobierno de Moreno y en el gobierno actual. Entonces, ¿usted cree que el pueblo ecuatoriano no es inteligente y racional como para darse cuenta que no nos puede meter en una vía de dos venenos o hacernos escoger entre dos opciones, entre el SIDA y el cáncer? Y que en nombre del anticorreísmo podríamos haber permitido que las mafias albanesas, las mafias continúen en las cúpulas del Estado, iniciado en el gobierno de Correa y que continuado en el gobierno de Moreno y continúe en el gobierno actual. Esos temas gravísimos del que el pueblo ecuatoriano se da cuenta. Pero ellos están mostrando como el antídoto de todo. No, mire usted, no, perdóneme. Aquí el prefecto Llorén siempre está señalando que en el año 2015 teníamos perdóneme, que estábamos mejor, que estábamos en vías del... que éramos el jaguar latinoamericano, también lo dijo. Perdóneme, él tiene toda la libertad y el derecho de así expresarse, yo le respeto mucho. Además, pues le tengo una consideración importante porque él ha sido consecuente con sus tesis todo un tiempo. Pero permítame decir mi criterio personal también, en el sentido de que el periodismo se ha dado cuenta de que en nombre del peligro del sector del correísmo, entonces nosotros tenemos que aceptar acá una situación de inseguridad total en el país, situación de corruptela del Estado, porque aquí se habla de la muerte, de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, y por qué no se habla de la delincuencia estatalmente organizada, de cómo el informe del propio asambleísta Villavicencio delata una situación tremenda donde el presidente de la República conocía de lo que el propio diputado o el asambleísta Villavicencio le había denunciado, conocía de lo que estaba pasando y nada hizo, que estaba presente la acción de su cuñado de Danilo Carrera y otro, el difunto al que se le asesinó para que no hable. Entonces, vea usted, el pueblo ecuatoriano puede admitir que en nombre del anticorreísmo, por el peligro del correísmo, no se ventilen estos aspectos. Si se cuenta lo que es eso. Entonces, creo que hay una mayoría de periodistas inteligentes como usted, acuciosos, que tienen su criterio propio, que son críticos, e inmensos sectores ciudadanos que saben que no nos pueden entrampar en estas vías. Pero es que eso no les gusta. Por ejemplo, hoy en día, tan solo por cuestionar al señor Zamora, uno de los concejales imputa a este servidor cosas que no lo son. O sea, es vergonzoso que por defender a alguien terminen generando eso. Los que opinamos, los que no somos borreguiles y tenemos criterio propio y criterio formado, efectivamente terminan siendo los malos de la película. El tema es que hoy el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar profundamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay opciones que no precisamente nos sacan de la situación de postración, de inseguridad, de esta desorganización brutal que vive el país y una economía que no llega hacia los sectores más pobres, a los sectores que debe llegar para que se pueda reconstituir la economía nacional. Yo creo que los ecuatorianos hoy tienen que hacer una grave evaluación, nuevamente un examen de lo que significa opciones viejas del pasado que ahora quieren aparecer como nuevas, pero que ya tuvimos la experiencia. El propio correísmo es una opción del pasado sobre el cual tuvimos la experiencia. Quiere compararse con la situación de hoy, pero si hoy también el gobierno del presidente Lasso ha gobernado con los correístas mismos, si en gran parte, en grandes segmentos de la administración pública están ahí incrustados sectores que efectivamente eran identificados con el correísmo, que el Partido Social Cristiano, el señor Nebot, sí, ha podido entenderse muy bien con el señor Correa, y a su vez los correístas se entendieron muy bien con Lasso para, ¿no es cierto?, hacer el juego a que se expida la famosa ley tributaria. Es un juego de intereses, es el cruce de familias, de intereses económicos, es matrimonios, parentescos, de las mismas familias que se unen, ¿no es cierto?, por vínculos de sangre y por vínculos económicos, toda una costra oligárquica que están diseminados en el correísmo, en el nebotismo, en todo lado. Es una oligarquía del país donde usted no puede distinguir ahí que este es correísta, este es de Lasso, este es de Moreno, porque hay esos lazos familiares y económicos donde las empresas están fundidas, capitales por un lado y por el otro, y que en definitiva estas fuerzas políticas representan a los mismos.
Muy bien, Ese pero tema, la pues. consigna ha sido esto, el correísmo, vamos a recuperar la patria. Y vemos que en dónde, cuál fue el desenlace de todo esto, es que el señor presidente de la República el día de hoy nos amanezca con un decreto ejecutivo y termine con la Asamblea Nacional. Y ya están hablando ellos de recuperar efectivamente la patria, doctor. Ha sido tan malo este gobierno que ha sido el mejor propagandista del gobierno de Correa. Porque sí, pues si usted compara el gobierno de Correa frente a este actual gobierno, usted será de un criterio. Entonces, este gobierno es causante para que efectivamente puedan haber esas posibilidades, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo es que no es muy fácil, nadie tiene el camino fácil, o que simplemente ya se diga que las próximas elecciones va a ganar la UNES o el propio... No, señor, esto va a ser una disputa democrática, y entonces las cosas no se ponen fáciles. De otro lado, que hay una sentencia que está firme, y que no la han cumplido. Que no la han cumplido. No. Entonces, nada es fácil en este país, y yo lo que creo es de que efectivamente el pueblo tiene que razonar profundamente. El periodismo tiene que tener esa labor crítica para mostrar que el pueblo no puede estar entrampado solamente en estas dos opciones. Es que nos va mal, va mal, y las autoridades solamente quieren periodistas alfombras y medios de comunicación alfombras, servirles al poder, sumisos y consecuentes con los sinvergüenzas políticos. Eso es lo que quieren los políticos. Pero al margen de situaciones, creo que hay un tema más grave en el país. Insisto, no nos pueden encasillar en este país a que discutamos las dos opciones del correísmo y anticorreísmo. No nos pueden someter a los ecuatorianos a eso, porque mire, eso nos está castrando las posibilidades de que podamos hacer un análisis más crítico, más envolvente, más profundo. Si usted habla a favor del gobierno por algún tema que sí puede hablar en favor del gobierno, es correísta. O viceversa. Y no puede ser así. O vendido o comprado. No puede ser así, que nos encasillen entre dos bandos. Hay que construir, sí creo que hay que construir una tercera vía, una tercera opción democrática, que involucre la autocrítica necesaria respecto de los unos y los otros. Ni el pasado corrupto, ni el presente corrupto, pues. Porque se ha demostrado que la corrupción ha estado, ¿no es cierto?, en los tres regímenes, en el régimen de Correa, en el régimen de Moreno y en el régimen actual. Que las mafias han seguido operando en los mismos regímenes, que la delincuencia se ha ido incrementando. Entonces, no es que esto sea un tema del actual gobierno, no tiene sus raíces. Entonces, ni podemos estar con las raíces donde se germinaron estos temas gravísimos con el país, ni con un gobierno en donde ha germinado estos problemas. Muy bien. Entonces, el periodo en su conjunto tiene que ser analizado por el pueblo ecuatoriano para tomar una opción. Doctor Carlos Castro, gracias a usted por estar en este medio de comunicación, dándonos luces y ampliándonos efectivamente el panorama de la realidad que tiene y que vive hoy por hoy el país. Gracias, doctor Carlos Castro. Gracias a usted, ha sido muy interesante dialogar, y nuevamente un saludo a la distinguida audiencia de este clásico y prestigioso medio de comunicación colectiva.